A veces hay historias en las compañías que nadie sabe, y muchas de ellas suelen ser casos bastante tristes, ya sea o porque no fueron tan relevantes o simplemente la empresa hizo todo lo posible para ocultarla. Y el día de hoy te voy a contar una de las historias más tristes que han sucedido en Pokémon, y que me sorprende que varios youtubers no te hayan contado esta historia, y es el triste caso de Takeshi Shudo. Contexto. A lo largo de los años de Pokémon como franquicia, han existido muchas personalidades del mundo real que contribuyeron a que el mundo Pokémon sea como lo conocemos actualmente. Tenemos a Satoshi Tajiri como su creador y quien dio forma a los primeros videojuegos, o a Ken Sugimori, que ha aportado a la saga en cuanto al apartado artístico. Sin embargo, existe una persona que hizo del anime de Pokémon el éxito que fue en sus primeras temporadas, y que impulsó la popularidad de esta franquicia en todo el mundo, ya que en Occidente la serie animada llegó antes que los videojuegos de primera generación. Estoy hablando de ni más ni menos que de Takeshi Shudo. Participó en la dirección de las primeras 3 temporadas de la serie animada, la creación de la mayoría de los elementos característicos del mundo Pokémon, el guión de las 3 primeras películas e incluso la creación del Pokémon Lugia o el Team Rocket del anime. Lo cierto es que muchos fans tuvimos nuestra primera toma de contacto con Pokémon gracias al anime y sus personajes, y es muy claro que sin él, la saga no sería lo que es actualmente. Por lo que hace a Takeshi Shudo, podemos decir que la empresa está en un lugar bastante alto gracias a él. Y aún así, es una personalidad que no se suele hablar mucho en el mundo de Pokémon. Y esto tiene que ver mucho con los ideales y aportaciones de Takeshi Shudo. Durante su paso por el anime, tenía valores e ideas muy marcadas que incluso prevalecen al día de hoy. Está, por ejemplo, la creación del Team Rocket y su papel como villanos recurrentes, siendo tan memorables que según palabras de Shudo, la saga no sería lo que es sin Jesse James. Además, podemos resaltar uno de sus aportes más recordados, que es Lugia, Pokémon de quien podemos atribuirle la creación, ya que Takeshi lo creó específicamente para la segunda película como el guardián del océano, por lo que acabó siendo incluido en los juegos como mascota de Pokémon Plata y contraparte de Ho-Oh, cumpliendo un rol algo diferente al de la película. Otra idea fue el eterno ciclo de reinicios de Ash con sus permanentes 10 años que siempre han sido meme en la comunidad de Pokémon. Este era uno de sus principios, pues Ash ha acompañado a todas las generaciones de fans sin cumplir un solo año. Pero bueno, ya que vimos sus principales aportaciones, hay que recalcar que no todos los ideales de Takeshi fueron plasmados en el anime de Pokémon, y aquí es cuando en verdad entra la polémica. Ideales rechazados. Muchas de las bases establecidas por Shudo acabaron dejándose de lado en el producto final. Una de ellas era su forma de ver a Ash como protagonista, y que él nunca lograría cumplir el objetivo de ganar una liga Pokémon, evento que sorprendentemente acabó pasando tiempo después. Otro detalle es que Shudo escribió a Ash de una manera perfecta para mantenerlo como protagonista y seguirle dando publicidad a los juegos a lo largo de los años. De hecho, uno de los objetivos de Shudo era darle un final a la serie de Pokémon, ya que según sus palabras, en el momento en el que Ash ganara una liga Pokémon sería en el que se reencontraría con su padre, personaje del que hemos hablado en un video en el pasado. Esto nunca llegó a pasar, ya que Pokémon Company no le permitió darle la conclusión a la serie que él quería, y muchos de estos ideales fueron consecuencia para su triste final, pero eso lo dejaremos para más adelante. Una característica del anime principal de Pokémon es que los protagonistas originales cambiaron de objetivo y tomaron su camino de forma independiente, a pesar de que según Shudo debían tener el mismo destino de Ash, de nunca cumplir sus objetivos y estar continuamente viviendo aventuras junto a él. Aunque como todos sabemos, esto obviamente no pasó, ya que los compañeros de Ash normalmente al acabar las temporadas suelen tomar caminos diferentes. En cuanto a otros elementos del mundo Pokémon pensados por Shudo, encontramos detalles como la presencia de animales del mundo real en las primeras temporadas, cosa que ya no ocurre. Incluso Takeshi creó un origen para el mundo Pokémon antes de la existencia de Arceus en la cuarta generación, estableciendo que hay un dios que creó a los Pokémon como una especie que no dominaría a los humanos ni se dejarían dominar por estos. Pero ahora te voy a contar uno de los ideales de Shudo que causaron sobre todo mucha polémica,
y probablemente es por una de las cosas que más lo llegan a recordar, y es que es el hecho de que las primeras temporadas los personajes debían alcanzar la edad de 10 años para poder abandonar sus hogares y ser entrenadores Pokémon, un aspecto de hecho bastante controversial, ya que Shudo declaró que en su forma de ver el mundo Pokémon las personas alcanzaban la mayoría de edad al cumplir los 10 años, y todos sabemos lo que se puede hacer cuando tú tienes la mayoría de edad, que es consumir alcohol, drogas, o poder tener la accesibilidad a ellos, tener relaciones sexuales, e incluso hasta podrías casarse, y esto solo con 10 años. Esto lo sabemos gracias a que nuestro amigo Takeshi logró salirse con la suya, publicando una novela con sus memorias llamada Pokémon The Animation, en la que además de relatar varios aspectos de su vida, nos revela muchos detalles de la producción de las primeras temporadas y películas, como pudimos ver, y muchas de las ideas que te acabo de contar vienen justamente de ese libro. Pero obviamente, muchas de sus ideas entraron en conflicto con lo que Pokémon Company quería para la saga, lo cual le causó muchos problemas con el resto del equipo de producción de la serie, lo que finalizó con su salida de esta. Aún así, Takeshi siguió aportando algunas ideas durante la siguiente serie, posterior a su salida como guionista, Pokémon Advance, antes de que definitivamente abandonara Pokémon antes de la emisión de la serie de Diamante y Perla. Esto se debió en gran medida a que The Pokémon Company quiso abandonar muchos de los conceptos pensados por Shudo y llevar la saga por otro camino. El triste final. Es claro que las ideas radicales y la conducta de Shudo acabaron siendo un problema para los directivos de Pokémon, y con el pasar del tiempo se le fueron retirando libertades creativas, cosa que se ve reflejada en los diferentes que son las películas guionizadas por él a las que salieron después, las cuales no cuentan con mensajes tan potentes relacionados al existencialismo o filosofía. El abandono de Takeshi Shudo del anime de Pokémon pasó desapercibido por muchos años, pero al final resultó tener motivos bastante pesados, que salieron a la luz cuando las publicaciones escritas por él en su blog personal se hicieron virales. En estas vienen incluidas cosas como el alcoholismo y la dependencia de las drogas, así como muchas experiencias y anécdotas personales relacionadas al consumo de estas. Según cuenta Takeshi en su blog, muchos de los episodios guionizados por él para Pokémon fueron escritos bajo el efecto del alcohol. También que utilizaba drogas tranquilizantes y era su rutina, ya que trabajar para Pokémon lo llevó a su límite en cuanto a su tolerancia para estas sustancias. Y según él, su mente trabajaba mejor al estar bajo esos efectos, pese a que declaró él mismo que su abuso al alcohol le traía problemas constantes a su salud y su médico le aconsejó dejarlo. Este motivo es al que muchos atribuyen el deterioro de su salud, que lo llevó a su fallecimiento en el año 2010, a causa de una hemorragia cerebral a la edad de 61 años, por lo que al ver los episodios del anime y las películas guionizadas por él, hacen que adquieran una perspectiva diferente, de solo pensar en el estado en el que estaba su autor y en las circunstancias en las que fueron escritos. Resulta las circunstancias en las que trabajaba escribiendo sus historias y por las ideas polémicas que tenía en vista sobre cómo debería ser el mundo de Pokémon. Takeshi actualmente es más recordado por lo triste e impactantes que resultan las circunstancias en las que trabajaba, escribiendo sus historias y por las ideas polémicas que tenía en vista sobre cómo debería ser el mundo de Pokémon. Pero aún así, no podemos negar que gran parte de lo que es Pokémon y el éxito que tiene se lo debemos a él, por lo que podemos concluir que Takeshi Shudo fue una de las mentes que más aportó a esta franquicia, y sin él probablemente Pokémon ni siquiera hubiera tenido el revuelo que tuvo aquí en Occidente. Y les digo, se me hace curioso que muchas personas no hayan hablado de este tema, pero tú dime, ¿qué opinas sobre esta triste historia y si debió de terminar así?